ustedes saben que siempre partimos a las 9 de la noche, pero, ahora hicimos un programa especial porque tengo un gran amigo que viene llegando desde Europa, y es mi querido y gran amigo el Capitán Cianuro, al cual le conocí en el trabajo, y por supuesto tiene mucho que contarnos hoy día, así que un fuerte abrazo. ¿Cómo está, querido Capitán Muy Cianuro? bien. Oye, me preguntan por interno cuál es el link para Sí, que te lo me... envío inmediatamente, inmediatamente. Ya, Cuéntanos, perfecto. capitán, para que la gente que no te conoce, preséntate para los amigos de OCCG. Ya que me busquen en redes sociales, soy Capitán Cianuro. No, pero es un escritor. Sí, soy escritor, genero polémica, soy ácido, me gusta eh, el vino y tengo 14 libros y bueno, he hecho muchas cosas, por lo tanto, como dice Neruda, confieso que he vivido, a pesar de que por primera vez se dictamine desde el extranjero, no en Chile, que Neruda fue asesinado, envenenado, y acá en Chile seguimos armando este tipo de cosas que hay que dejarla en el olvido porque es mejor que ya no nos acordemos de lo que fue hace 52 años. El, el mundo es así, como San Miguel que le quita el nombre a una avenida que se llama Salvador Allende, pensando que con eso van a borrar la figura de un gran presidente. Nunca van a poder. El mundo está lleno de calles, avenidas de Salvador Allende y plaza. Yo el año 2023, cuando escribí los 50 años del golpe de Estado, logré ir a diferentes partes de Europa y me encontré en Hungría, en Francia, en Alemania, en España, en fin, en una serie de Maravilloso. lugares, avenidas, plazas con el nombre de Salvador Allende. Por lo tanto, por mucho que quieran borrar esa forma, no se puede, lamentablemente, para aquellos que han abrazado el negacionismo. Por lo tanto, creo que por ahí va la cosa. Vengo llegando de una gira que ha sido entre Europa, Latinoamérica, estuvimos en Lima hace poquito, y estoy presentando un libro que se llama eh, Euforia, los años dorados de la música electrónica. Tengo una historia que tiene que ver con música electrónica específicamente. Soy uno de los precursores de la música electrónica. Así que nada, ese es más o menos a grosso modo. Tengo un currículum que algunos dicen que es puntuario, yo digo que es un currículum acotado en muchas cosas que se me han dado las circunstancias de poder hacer. Y por eso estoy agradecido de todos, de la vida, de los hechos, de las circunstancias, del caminar, del escribir, principalmente del escribir, y de estar acá, porque todavía uno está y mientras uno esté puede seguir luchando, armando cosas, marchando por aquellos que lo están pasando muy, pero muy mal. Ya nos vamos a referir a eso. En el fondo, si tú lo estás pasando mal, te puedo asegurar que hay alguien que lo está pasando mucho, pero mucho peor que tú. Mm. Tal cual, es muy cierto lo que dice capitán. Oye, bueno, cuéntanos un poco. Vamos a comenzar, obviamente que vamos a llegar a hablar a de lo que nos corresponde, que es la campaña presidencial y todo lo que está pasando, pero partimos, ¿no es cierto?, la idea de hacer un barniz por el mundo. Y el mundo hoy está viendo algo, una paradoja histórica, ¿no? ¿Cómo es este genocidio, porque no se podía hablar de esta forma, del sionismo, frente a Israel, o sea, perdón, frente a Palestina y frente a ahora lo que va a pasar en Gaza, que ya prácticamente ya están desatados estos gallos, van a simplemente invadir Gaza. ¿Qué te parece todo lo que está pasando en el Medio Oriente, querido capitán? Bueno, hay que pensar que esto no parte el 7 de octubre del 2023, sino parte mucho antes, ¿no? Uh -huh. Eh, Hay que darse cuenta de la data que tiene esto. La historia habla de que en el 48, 49 empezaron a entrar muchos que hoy día se sienten israelí, pero que fueron convocados en el mundo. Yo me recuerdo haber estudiado con una chica de nombre Judith, no me acuerdo el apellido, que ella se iba a ir a un kibutz. Estamos hablando de los años 90. Y ella se iba a ir con su familia en kibutz para hacer toda la preparación para quedarse en Israel. Por lo tanto, probablemente hizo el servicio militar, como muchos que los convocaron para justamente armar el servicio militar israelí y después ser parte de este grupo que empieza a crecer y a generar una ocupación. La ocupación de Gaza
no parte, como digo, hace 2 años, parte mucho antes. En el año 2000 nunca me olvido haber estado en Berlín, en la puerta de Brandenburgo, con un cartel, con muchos otros manifestantes que decía el cartel, no le hagan a los palestinos lo que ustedes le hicieron los alemanes nazis. Paradójicamente, Netanyahu hace 37 años decía lo que iba a hacer y lo está haciendo. Había que desaparecer la población, en lo específico había que ocupar el territorio palestino completo, específicamente Gaza, Cisjordania probablemente ya lo están empezando a hacer porque ya tienen ocupación de ciertos sectores. Y lo que estamos viendo y lo estamos presenciando ante el mundo es que estamos viendo algo mediático que es horrible. O sea, yo creo que van a terminar matando 2 millones de palestinos. Yo creo que las cifras oficiales que se entregan son mucho más de lo que uno se puede imaginar. Yo creo que van por sobre los 600.000 muertos. Se habla de 100, de 57.000 niños. Hay muchos más niños asesinados, sobre todo cuando el ministro de Seguridad israelí dice que los niños son potenciales terroristas, por lo tanto tienes que tomar determinaciones, no son inocentes y hay que matarlos antes de tiempo. Si uno lo analiza, esto es como la historia eh, del tiempo donde Jesucristo se cuenta en la Biblia que arranca justamente para que no lo asesinen en ese día 28 de los inocentes. Entonces al final yo voy viendo que aquí justificaron, usaron el subterfugio de Hamas, creando a Hamas, hay que entenderlo, ellos crearon, los sionistas nazis crearon a Hamas, lo alimentaron para que desestabilizara el Estado palestino con, eh, con Yasser Arafat. Hay que entender que Yasser Arafat había sido un excelente diplomático para haber negociado muchas cosas, acercamientos entre palestino e israelí, y en un momento determinado, por diferentes circunstancias que aún nunca se han aclarado, en Francia termina muerto, supuestamente por una muerte natural, pongo en duda aquello, y me recuerdo las imágenes cuando trasladan a Yasser Arafat, un hombre que había sido inclusive premiado por el Premio Nobel de la Paz, lo traen a Palestina y cómo la gente lloraba a este personaje. Y de ese momento se había armado ya la posibilidad de la ocupación por parte de Hamas de lo que era Gaza como gobierno. Pero todo eso había sido en un momento eh, generado por fuerzas que entregaban recursos, armamento y levantaban lo que era. Había que inventar un grupo que el día de mañana le iba a servir para justificar los actos que hoy día se justifican y que no tienen ninguna relación con lo que pasó el 7 de octubre. Voy a aclarar, el 7 de octubre, y esto es una cosa que yo la vengo diciendo hace tiempo, hay una fiesta electrónica que se hace a las proximidades de Gaza, del muro. Extrañamente, para algunas personas no les da ninguna razón de sentido, pero a mí me da mucho sentido. Esa fiesta la hace un brasileño que hace Universo Paralelo. Es una gran fiesta de 7 días que dura en Brasil. Lo hacen acá, en este sector, que era un festival. Extrañamente, ¿por qué asesinan a 300 más o menos bailarines, bailantes, danzantes, gente que va a la fiesta? Porque en las fiestas electrónicas va gente de todas las nacionalidades. Si yo asesino a brasileños, a españoles, a italianos, a gente de Alemanes. yo logro la conmoción mundial y el repudio a nivel internacional, y con eso yo justifico una embestida total hacia un lugar donde se esconden terroristas, como lo llamó Netanyahu en su momento, y lo sigue llamando hasta el día de hoy. Por lo tanto, era muy fácil entender que si se hacía aquello, bueno, iba a haber una justificación. Más o menos 300 y todavía se mantienen supuestamente secuestrados 56. ¿Por qué yo digo supuestamente? Porque yo no me compro el cuento de lo que dicen los medios oficiales y la prensa asquerosa a nivel mundial. Creo que detrás de esto hay una cosa que fue muy planificada. ¿Cómo es posible que el Moshe
que es como la gran fuerza de inteligencia que siempre ha sido aplaudida, ese día estuvieran mirando para el lado. Nadie se enteró de nada. Extrañamente no se dieron cuenta que había un helicóptero, algunos drones, motoristas que entraron a la fiesta disparando. Entonces es rarísimo que ellos no tuvieran el control, ya que tienen tanto control. Es más, cuando hicieron no hace mucho las embestidas en Irán, mataron justamente a los líderes, cabecillas militares del ejército iraní. Si tienen tanta certeza y puntería, ¿por qué no matan a los de Hamas directamente y no terminan matando a una población completa? Exacto. Porque el hecho es otro. El hecho es un genocidio donde no hay ejército, por lo tanto no es guerra. Cuando se dice que hay una guerra, no es una guerra, es un genocidio. Es como piedras contra balas. Imposible. ¿Tú crees que hay una justificación religiosa de parte de...? Más que religioso, yo creo que es fundamentalismo activo de querer crear un orden mundial. Los israelitas, los sionistas israelitas, porque hay que distinguir. No por lo que yo esté diciendo soy antisemita, porque también hay que entender que los palestinos, los árabes y muchos otros son semitas, por una cosa de etimología. Entonces no hay que decir que, porque yo digo sionistas nazis, estoy siendo antisemita. No tiene nada que ver uno con otro. Los sionistas son un grupo político con estructura religiosa, fundamentalistas, pero que Occidente los aplaude porque es la única democracia viva en Oriente Medio. Mentira, si las democracias hoy día son frágiles, se rajan con una uña y se quiebran. Mira lo que está pasando en Argentina, lo que pasa en Salvador con el dictador Bukele. Lo que pasa, ¿qué diferencia hay con lo que tanto critica la derecha como el dictador de Maduro o a Trump? Los terroristas más grandes del mundo se esconden en Estados Unidos, como los grandes carteles de la droga están metidos en Estados Unidos. Entonces, no decirlo con su nombre y apellido significa que uno no está, le está jugando el juego. Yo creo que hay que ser súper claro y contundente cuando uno quiere generar justamente este tipo de análisis, decir quién hay detrás, qué está pasando detrás, qué se está generando en este orden mundial, donde sabemos que hay buenos y el resto, que no estamos con ellos, somos los malos. Como ellos mismos se autodefinen como los escogidos por Dios. Si ellos son los escogidos por Dios, sálveme Dios, ¿quiénes son los escogidos por el diablo? Tal cual, tal cual. Oye, bueno, pero vamos rápidamente porque sé que tenemos poco tiempo para estar contigo. Vámonos a la Arena Nacional, ¿te parece? ¿Qué está ocurriendo acá? Bueno, una Latinoamérica bastante, ¿no es cierto?, bien complejo, todo lo que está pasando con Milei. Al nivel latinoamericano está la escoba. Tú conoces mucho también la realidad peruana. Podríamos también quizás hacer un pequeño barniz por Perú. ¿Cómo está la situación en Perú? A ver, te cuento rápidamente para pasarnos a Argentina y llegar a Chile. Yo creo que en Perú lo que sucede es que hubo una presidenta de facto, aunque unos dicen que no, porque iba en la cartilla y le correspondía como segundo que había ganado las elecciones Castillo, que fuera la presidenta. Una presidenta que no ha hablado durante por lo menos 10 meses a nadie de prensa, que cuando las pocas veces que se le ha dicho algo insulta, y que hace un discurso de más o menos 4 horas, 28, cuando le hace la cuenta al Parlamento, me parece absolutamente que no dijo nada, que lo único que se dedicó es haber dicho que van a hacer y van a hacer y van a hacer, pero a ella le queda menos de un año de gobierno y en este menos de un año de gobierno ella sabe que tarde o temprano la justicia la va a juzgar por los más de 64 asesinados en una manifestación que sobre todo son de la zona sur del Perú, y que se dio en ese momento que trataban de generar justamente esta imposición desde el Congreso de los Fujimori que imponían a esta mujer que no te podéis llamar Dina, Poza, por favor. Baluarte. O sea, no. Ya con eso partimos mal. Pero es una mujer que no la quiere nadie, ni siquiera el entorno, pero la usa y ella se deja usar.
Se triplicó el sueldo durante el último periodo, se puso un sueldo bastante abultado a lo que tenía un presidente en Perú. Yo creo que está viviendo su cuarto de hora y su cuarto de hora es saber que Perú está en una crisis económica compleja, cada día se empieza a notar más, hay un número de cesantes que está aumentando y el poder adquisitivo se empieza a disminuir, por lo tanto hay algo que no han hecho bien y que tarde o temprano eso va a pasar la cuenta. Lamentablemente siempre le pasa la cuenta al pueblo porque la élite muchas veces eso le importa un carajo y siguen yendo a fiestas y recorren el mundo y tienen buenos lugares hacer su vida de esparcimiento. Pero es un Perú muy complejo, porque el Perú complejo viene desde muchos años. O sea, no estamos diciendo que esta mujer sea la única que ha hecho que el Perú sea lo que es. Perú es un país que tiene mucha corrupción, que los presidentes han sido muy corruptos, que un Alan García que no soportó ir a la cárcel se suicidó, pero también tenía detrás de él una... Oye, sí, po, el una suicidio de la García. Poco se habló de eso, ¿ah? Claro, Un lo que pasa presidente es que él importante. tenía una fuerza que no deja de ser impresionante, o sea, tenía una fuerza muy grande, pero hay que entender que Alan García cuando fue a ver a su padre en la cárcel, el padre le dijo, ojalá nunca llegues a este lugar, y él nunca quiso entrar a la cárcel. Tengo que entender que es como una suerte de ego y soberbia entre medio, de no aceptarse igual a los demás, ir a la cárcel como un Toledo, como un llanto mala, en fin, él no se siente igual al resto, como no se Claro. siente igual al resto un premio Nobel que hace apología a la violencia antes de morir, que es justamente Vargas Llosa. Vargas Llosa podrá escribir muy bien, pero al final se transformó en el paladín de la ultraderecha fascista, sobre todo. Pero algo a favor de Vargas Llosa. Le paró los carros en seco al hermano del niño maltratado, po. Sí, lo que pasa es que hoy Eso fue día bueno. uno lo ve, pero eso pasó hace 10 años. Ah, Y ah, si tú te acercas, después él fue el paladín. A él lo usaron y se dejó usar como justamente la carta intelectual de esa derecha que carece de intelectual. Entonces al final era, por eso mismo tú escuchas, si escuchas a Javier, ¿cuánto se llama este? Hay el que vive en Miami, el Bailey. Bailey, Jaime Jaime Bailey. Bailey. Cuando tú lo escuchas y le manda un mensaje a su mamá y le dice que definitivamente él se siente de izquierda, que es muy cómico como se lo hace saber, perdóname mamá, pero soy una persona de izquierda, está en contra de Trump, está en contra de las medidas que se están implementando en Estados Unidos, contra los inmigrantes, todo lo demás. Entonces al final el tipo dice, ¿saben qué? Si esto es ser de izquierda, entonces soy de izquierda, listo, no hay problema. Pero tiene una posibilidad en su forma sarcástica de jugar su nivel intelectual que lo pone a disposición justamente de el no abuso. Vargas Llosa le importaba un carajo eso. Y se pasó de un lado. Yo creo que los conversos son los peores. Los que se van de la izquierda a la derecha, pocos se van de la derecha a la izquierda, pero los conversos son los peores. O sea, tenemos de muestra un botón en Chile como el ministro Rojas de las 48 horas, ministro de Cultura. O tenemos No, al pero Cuesta. bueno, yo defiendo eso. Yo cuando era chico era fachito y después me cambié. Bueno, los años te van haciendo cambiar también tu manera de pensar, po, bueno. Es que ese Ah, es el tema. Son pocos los que pasan de un lado a otro. de un lado a otro, sí. Acá en Chile tenemos a alguien que lo hizo, que es Vidal. Vidal. ¿Ya? O tener bueno, hay personas que de repente han dado la muestra de que pueden modificar en Se la medida puede, que uno se va puede. generando posibilidades de buscar argumentos de historia, ¿cachai? Si no lo haces, vas a seguir siendo ese tipo neófito que vas Exacto. a ir con la masa y vas a ser el iluso que Un borrego más. Sí. te van a convencer que en Chile la violencia está desatada y no se puede caminar por las calles. Y yo camino por las calles de Santiago desde el centro, que me vengo en estos momentos, y llego a Las Condes y no tengo problema de transitar. Estoy en una ciudad grande, que es una ruleta, que Sí. voy a Lima, que es una ruleta y una ciudad grande, que voy a Buenos Aires, que voy a Caracas, que Sao voy a Paulo. Sao Paulo, Ah, perdón, cualquier lugar que es una ciudad grande, todo es en proporciones mayor.
Yeah. Hay más delincuencia, hay más asaltos, pero también hay más hambre en las calles, Mm, hay más congestión, cuesta claro. mucho más llegar a los lugares. Entonces, jugar con eso de que leía el otro día unos personajes que decían tan preocupados del Medio Oriente cuando en Chile cada día se mata un abuelo, un niño. Yo no veo eso, o estoy cagado, estoy viendo cosas raras. No, 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 no. No, O es que sea, yo hay sé. mucho de mentiras, pues, usted Entonces, sabe. al final hay un sector iluso de esta población que se cree esas mentiras y le Sí. da participación al gran mentiroso de Chile, que yo pensé siempre que Piñera era el gran mentiroso de Chile, pero Hay Katz, peores, Katz por tiro y lejos le gana a Piñera. O sea, ¿cierto? todo lo que dice es absolutamente una falacia, pero lo dice con tal convencimiento que el que está escuchando y no tiene ninguna posibilidad de informarse mayormente porque no quiere, porque no busca, le puede terminar creyendo y le puede terminar dando el voto, sobre todo los sectores más vulnerables de la población. Así es. Y eso tiene un análisis histórico. En los años 90, yo siempre he dicho esto, en los años 90 cuando se generaban las encuestas CAS sobre todo, mira que eh, Curiosa. muchas veces la UDI se metió en las poblaciones y no era necesariamente eh, recolectaba datos, sabía quién era la señora Juanita, que si era de izquierda no le importaba a ellos, pero le podían pagar la luz. Entonces la señora Mm, Juanita decía, lo único que me mm, pagan la luz, lo único que me ayudan mm. con algo para comer son estos, más Que allá son pinochetistas. que yo no vaya a cambiar mi voto. Ella Sí, tarde o pues, temprano convence a sus vecinos. Sus exacto. vecinos sienten que los salvadores que le provocaron ese daño de llegar a ser campamento son justamente estos señores que tienen dinero que no van a robar. ¿Cuántas veces dijeron que Piñera no iba a robar porque tenía mucho dinero? O sea, ¿Cuántas veces se habrá dicho que los maten no roban, que sí. los Ibáñez no roban? No, todos estos sí, no tienen su fortuna porque son súper buenos empresarios. Te puedo agregar, capitán, que José Antonio Casa hace muchos años atrás partió con un grupo que se llamaba Calcuta y ellos hacían, entre comillas, labores sociales y era básicamente convencimiento, se metían a las poblaciones y trabajaban igual que, ¿sabéis quién? Los comunistas. Porque Claro, Cas, como hijo de político Jaime Guzmán, entendió que había que trabajar en células, había que meterse en la junta de vecinos. O sea, el tipo, ellos aprendieron de los mismos que odian. sí, claro, obvio. Es O sea, impresionante. lograron hacer esto que hoy día lo vemos Claro. más como candidato. Sí. Un candidato que se va a convertir tan eterno como el Meo o como la misma Evelyn Matei, y que sabemos que la Evelyn Matei por diferentes razones no va a llegar a ser presidenta, y las Ujú. razones son evidentes. Yo sigo Sí. convencido que es una mujer que está cagada y que necesita hacerse un tratamiento y encerrarse un tiempo, y esto no nació desde CAS. Yo la veo, la escucho y siento que es una persona delirante, o tiene una gran cansancio mental o Mm, definitivamente mm. está Se entrando nota, ¿eh? Se una le nota, incapacidad. ¿no? Sí, Se entonces le cuando nota, alguien sabe que dice, está. no, esto lo inventó la derecha, le voy a decir, pero yo no soy de derecha, yo solamente me dediqué a escuchar durante más de un mes y medio todos los discursos que decía, que muchas veces no terminaban en buen Mm, pie, no terminaban la idea, se le iba la carreta para el cerro. mm. Bueno, ella ha bajado mucho en la encuesta, está cuarta en la encuesta. Encuestas que de repente yo todas las pongo en duda. O sea, de verdad, Oh, yo sí. usar una encuesta como la Cadem, que todas las semanas hace encuestas, las pongo tan en duda que ni siquiera me alegro cuando alguno de mis cercanos, o los de los cuales yo me siento identificado, le va bien. Yo digo, probablemente le están haciendo algún juego para que suban y después botarlo bien abajo para que la gente empiece Oh, a creer que lo que sensación. están haciendo con Jara. A Jara le inflaron, le inflaron, le inflaron. ¿Te acuerdas? Era un fenómeno pop. Y ahora Ya. todos dicen que está pese, pero si no ha partido la campaña, ¿me entiendes? O Bueno, sea, van a lo tratar mismo de la hacer, chamba. van a hacer todo lo posible porque Jara no Ah, sea presidenta. por supuesto. Acuérdate que en el 70 había un decir que no le importaba quién fuera, lo importante es que hacer todo lo posible para que no le fuera bien, porque si le iba bien, el Mm, modelo se les iba a la mierda y no lo podían implementar. Entonces hoy día que el modelo está implementado, que Jara no tiene nada mucho de comunista y por lo demás ese fantasma comunista viene como de la edad de nosotros para arriba. Pero las nuevas exacto. generaciones votan por Jara porque les cae bien, porque la encuentran simpática o definitivamente la odian porque es guatona, listo, se acabó. Pero no tienen términos medios de El comparación. argumento de mierda ese, pero mucha gente lo usa, weón. Pues yo uso los Como tan argumentos vacío, weón.
claro, yo uso los argumentos de la gente, y lamentablemente ese argumento no solamente nace en esta señora, sino también cómo trataron a Michelle Bachelet, la Gordi. ¿Y quién le puso la Gordi? Un ministro de ella misma. Entonces, cuando uno, el merluzo, un periodista de mala clase, aunque al final, hasta el día de hoy yo no entiendo ese decir, pero hay gente que le dice los merluzos, como que fuera un insulto general, es una pendejada. Y Sí. como pendejada se va a quedar. Y a Boris le ha ido, como partió, le ha ido. Boris ha estado en ese zapateo del 38%, 40%, y va a salir así del gobierno, más que lo pusieron en el piso, no lograron ponerlo al 6% de Piñera, nunca. Piñera ha sido el tipo que si hubiera habido una ley de revocación, se habría tenido que ir para la casa. Pero cuando uno se va metiendo en este tipo de cosas, va viendo los candidatos, va viendo una primaria donde nadie es a lo mejor de los muchos que están dentro de la militancia, no de la gente que estamos fuera de la militancia y que podemos mirar de otra manera. Los que estaban dentro de la militancia no le daban el porcentaje a Jara que ganó, ni una posibilidad. Decían supuestamente que Jara sí podía ser, pero nunca se imaginaron que ella iba a ganar con un 60 y tanto por ciento, que iba a estar por sobre 20 puntos de la TOA, iba a tener 800.000 votos, y de repente dijeron, no, pero esta cuestión no vale porque fueron muy pocos a votar. Bueno, para Piñera fue lo mismo, pues, si Piñera tuvo 10.000 votos menos que la Jara. Y Boris Jadwe también. Y Boris Jadwe, entonces, claro, y si uno lo entiende, va viendo que las primarias no son más que una muy buena encuesta. Nada más. Del momento. Fotografía del momento. Porque además hay que entender que la política es voluble. O sea, si termina diciendo el Longueira que le da miedo que la derecha vaya a ser gobierno porque... Oye, esa cuña fue pero notable. Esa es la cuña más notable que he escuchado de alguien. Al final algo le queda o en la delirancia, o porque también podemos decir que si yo fuera derecha diría que es un delirante mierda, pero probablemente... no sé, pero cuando empiezan a haber este tipo de situaciones controversiales dentro de la derecha, cuando un Kass, sobrino, Tomás Kass, dice que jamás votaría por su tío, porque su tío es misógino, en fin, es notable. Cuando su propio sobrino, Felipe, dice que le cuesta mucho hacer una alianza con el partido de su tío Kass. Es complejo entender que Evópolis no va a estar en la misma línea. Y claro, tarde o temprano se une, si el hueón es presidente van a tener que bajarse a la contienda de poder ocupar algún espacio, como el Osandón que le gritoneó a Piñera y al final terminó llevándole muy de abajo todo a Piñera. Porque son así, porque así se crían y porque así se hace. Capitán, pero dentro de todo esto tiene que existir, no puede ser que no en todo país del mundo existe, algún tipo de derecha liberal democrática, que debe ser mínima, pero debe existir. Estoy pensando en Lili Pérez. ¿Qué pasó con esa gente? Esa gente la borraron con el código, desapareció y la derecha se volvió a los 70, no sé. A ver, mira, hablaste de Lili Pérez, yo creo que Lili Pérez la metieron en la trampa y la terminaron haciendo bolsa. Lili Pérez tenía muchas posibilidades, pero la terminaron haciendo bolsa porque se metió contra los poderosos, se metió contra un difunto que era muy poderoso, que era Joaquín Fino Novoa, y terminó haciendo lo que nosotros vimos en la ejecución, o sea, desmentir a la Gemita Bueno, hacer que el cura, en fin, todo lo que significó ese problema de ese momento. Y la Lili Pérez terminó absolutamente sola, como la loca de la escalera. Entonces, cuando tú me preguntas si hay una derecha democrática, yo creo que hay una derecha que intenta jugar con esta democracia incipiente, pero estoy convencido que hay una derecha desde la Renovación Nacional, UDI y todo lo demás, que no tienen ningún respeto por la democracia, que la usan para llegar al poder y después hagamos lo que sea. Que termine diciendo Kass, y esto tómenlo muy en cuenta aquellos que quieren votar por Kass, cuando dice que el Parlamento no es importante, que el Congreso no es importante. Eso es increíble, ¿sí? Lo que salió hoy día. Claro, eso significa que el tipo está diciendo que puedo
puede ver cómo modifica todo para gobernar por decreto. Pero ¿qué hizo Hitler cuando llega? Bueno, Toma el poder de forma democrática y lo primero que hace, disuelve el Parlamento. correcto. Va a ser lo mismo si llega a ser presidente. O sea, hoy día no necesitáis dar golpes de Estado con los milicos. No, Hoy día los golpes de Estado se dan como Milei por dentro. exacto. Le llega, genera una serie de decretos. Como en Bolivia también fue así, ¿no? Hace Claro, poco. tú vas viendo que eso puede ser muy, muy peligroso, sobre todo, yo insisto, las democracias son tan incipientes que yo le corro con el dedo, la uña, y le rompo. No tienen posibilidad de decir, no, hay una fortaleza, entonces al final la gente va a ser, si la gente le importa un carajo ir a votar, lo, lo obligan a ir a votar. Pero si fuera por la gente ese día domingo, váyanse a la mierda, ¿no? Es como eso es muy propio de una idiosincrasia probablemente latinoamericana, de no hacer cosas que de repente supuestamente las debiéramos hacer por convicción y por hecho, como por ejemplo cuando se dicen que son cristianos y van a sus cultos, muchos de ellos dicen, no, pero hoy día no, hoy día hace mucho frío, no, hace mucha calor. Entonces al final hasta sus preceptos se los pasan por buena parte y Exacto. dicen, claro, yo soy católico, yo soy cristiano, voy al culto, pero ni tanto, ¿cachai? Entonces, ese juego que te hace ser muy poco serio termina generándote lo que hemos ido viendo en los últimos tiempos. Ahora bien, para ir redondeando y para no yo siento que Boris tuvo un problema, porque, a ver, una cosa es que cualquiera quiera ser presidente, Mm, y otra es no tener un parlamento. mm. Lo que no tiene Boris es un parlamento. Eso pasó. O sea, Boris tiene que agarrarse los pocos decretos que pudo sacar algo, tener una buena ministra del trabajo que pudo negociar bien, que fue muy buena negociadora con mucha paciencia. Yo creo que en algún momento habría tenido esa intención de mandar a toda la mierda, pero se contuvo y logró las 40 horas, y logró todo lo que uno podría decir que plausible es el gobierno, Mm. pero que tiene una persona adecuada y apropiada. No tiene a una ministra del Trabajo que no hizo nada y pasó sin pena ni gloria, Jimena Rincón, tenía que nombrarla. O, La niña símbolo apareció. o la Evelyn Matei, que la Evelyn Matei se oponía Correcto. a los 250 lucas de sueldo mínimo porque se iba a desestabilizar la economía. Vamos en 539 lucas, no se desestabilizaba la economía. Ay, Cuando uno va viendo eso, y uno va viendo que se puede, porque se pueden conversar, dialogar, llegar a acuerdos, de repente ceder, en fin, se puede. Pero cuando no, tú dices que no y no, no vas. Mira, en Argentina hoy día dicen que la inflación ha bajado. Sí, pues si no tienen gasto fiscal mayor, si no hay obras públicas, si no hay, si todo se está privatizando, es evidente que el Estado se ha sido reducido más encima de todos los ministerios, terminaron como en 11 ministerios, en 7 si no me equivoco. Entonces al final, claro, tienes una planta, como le llamaba este personaje, le llamaba los grasas, bueno, lo sacó todo del Estado, pero no solamente sacó eso, claro. sacó una posibilidad de administración que, si bien es cierto, podría haber sido muy cuestionable, era la administración que necesita un Estado. No podéis sacar el Ministerio de Educación, no podéis sacar el Ministerio de Salud, no podéis sacar el Ministerio de Obras Públicas. O sea, no puedes por una razón. Es la administración de algo que hace el motor de un Estado. Pero resulta que este personaje termina diciendo que todo eso no es necesario, hay que reducir el Estado a la mínima expresión, pero se sube el sueldo como miembro del Estado, viaja con plata del Estado, inclusive prácticamente turístico, va Claro. a Jerusalén a generar ese abonamiento y que deja invitado a Netanyahu, que va a estar el 9 y 10 de septiembre. Impresionante, impresionante que un genocida viaje por el mundo y reciba honores de Estado cuando debería estar marchando Preso, po, mínimo, por mínimo. genocida, claro. Pero bueno, No, ese es un terrible. tema que los Es argentinos también se bancarse las con paradojas facilidad. del mundo. Oye, Y ya nos queda muy poquito. quiero Termina, terminar Adrián, quiero terminar con algo que por favor. es el Parlamento para Jara.
Cuando yo veo a Jaime Mulet, que yo lo conozco hace muchos años, y que se fue a la democracia cristiana, y que se fue primero el PRO, y después creó este partido que es verde y todo lo demás, considero que cuando la gente quiere o sea, quiere respaldar a una figura, porque ahí hay un acuerdo que se firmó y quien salía triunfador, eso, todos los demás se iban a poner alrededor, cuando no, cuando se rompen esos consensos adecuados y conversados y se lleva una lista paralela a la lista única que se podría llevar, le están haciendo un buen juego a la derecha. Porque la derecha ya no vamos a pelear solamente con la derecha, vamos a tener que pelear internamente. Vamos a tener varias listas probablemente. Probablemente esta no es la primera lista que se va a armar. Probablemente aparezca otra lista. La democracia cristiana creo que es bastante incipiente para decir que puede hacer algo. Hoy día lo escribí en una columna el desconcierto. Cuando uno ve a Frey, bueno, decir que él no va a sus principios, sus valores, ¿y qué principios y valores tiene? Si ese personaje, lo único que le vamos a recordar en la historia es que no fue capaz de buscar los culpables de la muerte de su padre y más encima se trajo al genocida a Chile para que no lo juzgaran en España. Ese es todo el legado que tiene Eduardo Frei. Y lo único que es plausible de Eduardo Frei, porque se llama Eduardo Frei, Nada porque más. se agarró de la figura de su padre, ¿verdad? Y eso cree que lo hizo muy bien, pero fue un entreguista, no hubo ninguna reforma, al contrario, lo único que hizo fue asegurarse de que los empresarios se sintieran más cómodos con él que con otros, y al final fue también uno de los... Yo crecí en el gobierno de Frei. Ahí me desarrollé, porque yo salí del colegio en el 99. Entonces, yo me acuerdo que una época, capitán, del no estoy ni ahí con la política, no estoy ni ahí con nada. Era horrible, era una época donde los jóvenes no teníamos la motivación de tener ideales. Hoy, si los 90 fueron bien jóvenes en ese sentido. Acuérdate que no estoy ni ahí era un Sí, po, eslogan. El Chino Río lo decía, no estoy ni ahí. exacto, exacto. Entonces, cuando tú vas viendo que hay generaciones que después se levantaron y generaron la Revolución Pingüina, se generaron lo que significa inclusive el movimiento social y la revuelta del 19 de octubre, uno va mirando que hubieron pasos que se dieron. ¿En qué momento la gente se durmió? Es fácil, eso da por un programa completo. Chile Libre, yo lo escribí justamente ese libro que hablaba justamente de lo que había sido el inicio y el desarrollo de la revuelta social y por qué se llegaba ahí. Pero más allá de aquello, y voy a insistir, el Parlamento, si no lo logra Jara, y si logra ser presidenta y no tiene un Parlamento, todo va a ser buenas intenciones. Y se la van a comer y van a decir, miren, ven, ustedes querían una comunista, porque lo que más han impreso durante los años, desde que volvió la democracia, es que todos los presidentes son comunistas. Elwin era comunista, Frei era comunista, Lago era comunista, la Michelle Bachelet era frentista, peor todavía la compañera Claudia, la comandante Claudia. Y Boris ni hablar, porque el comunismo está, miren ustedes, el comunismo está gobernando. Entonces al final, hoy día tenemos una verdadera candidata comunista, que su militancia nos dice que ella vaya a ser, que vaya a meter a todos los comunistas adentro. Hay comunistas que valen mucho la pena y otros comunistas que andan dando la lata y hablando huevas. Carmona, por ejemplo, se debe quedar calladito. Pero bueno, es parte de, ella no pertenece al grupo de Jadwe, pertenece al grupo donde está la Carol Cariola, la Vallejo, etc. Entonces, cuando uno va viendo eso, uno dice, bueno, pero ella es la banderada de 13 partidos, de todas las izquierdas. Sí, porque se sumaron unos grupos pequeños. Claro. Claro. Inclusive la democracia cristiana con refunfuñeos de quien hablamos y otros más, igual la democracia cristiana levantó carta, bueno, ¿cuánto se llama? El otro niño símbolo que es el Undurraga se renuncia al partido, o sea, renuncia a la presidencia y se va llorando. Pero bueno, es parte de, porque él no tenía además un candidato, o sea que es rarísimo que él tenga que renunciar. Él renuncia porque tiene un anticomunismo que le creyó al dictador. Y cuando tú le crees al dictador, terminas usando diálogos del dictador. Ese es el problema. Si yo digo que yo soy antidictadura, no le tendría por qué creer al dictador, porque en Chile nunca ha gobernado el comunismo como tal. Y esta vez tampoco va a gobernar el Partido Comunista.
va a gobernar una militante del Partido Comunista que va a tener que tener desde demócrata cristiano a frente amplista y todo lo demás. Y cierro con esto. Me parece una falta de tino de parte, inclusive del alcalde de Maipú, de no haber puesto a este chico Gatica como candidato. Gatica, Gustavo Gatica. Se merece, no solamente porque veamos por discapacidad, no, él se merece porque ha sido un luchador social, porque ha estado en el frente y porque además tiene ideas frescas. Pero una vez más encuentro que hay amiguismo, y el amiguismo protege y le da cupo a personas como, por ejemplo, esta niña, que no tengo nada contra ella, pero va de candidata en el cupo que podría perfectamente ir Gatica, porque ella había sido una ex no, pero ahora va por un cupo el PC. Gatica. Bueno, pero va, ¿cachai? Pero al final creo que estas cosas no deberían suceder. Y si suceden, que se negocien internamente y que no sean caldillo para esa prensa que tiene la tiene secuestrada la derecha, y que al final cualquier cosa, cualquier mínimo la prensa mercurial se presta, porque la derecha todavía no habla de Hermosilla. Nunca ha dicho. Ya se lo borraron a ese con el codo, así lo borraron. Ha sido el acto más repudiable de vuelta a la democracia que se puede conocer. O sea, hay alguien que es corrupto, es Hermosilla, versus Pinochet. Son dos grandes corruptos de esta historia que nosotros hemos tenido la posibilidad de visualizar. Creo que si no jugamos por un parlamento para Jara, y para que Jara gobierne con un parlamento, va a ser un buen intento, vamos a salir a la calle a festejar, nada, porque muchas veces la gente festeja porque ganó Boric, pero Boric no ganó con el Parlamento, y más encima después tuvo unos díscolos que ya venían diciendo que se iban a pasar para el lado, y ya sabemos qué hicieron, y terminaron inclusive haciéndole guiño a Ana Kaiser. Uf, qué asco. Tal cual. Capitán Ceruro, ¿cuándo nos volvemos a reencontrar? Porque ahora ya tenemos que ir a la pausa musical y de ahí entrar con los otros panelistas. Qué difícil tu pregunta. Qué difícil. Vamos a conversarlo, por internamente, pero yo creo que antes de que yo me vaya de nuevo de viaje. Excelente. Capitán Ceruro, muchas gracias por haber estado. Bienvenido a Otras Cosas con Guitarra. Qué buena frase, ¿no? Buena frase para el programa. Así que bienvenido cuando tú quieras, me avisas, coordinamos y vamos, por supuesto, contigo, ¿ya? Y para la próxima tenéis que poner un tema de The Cure. Buenas noches. Jale, buenas noches, nos vemos, que estés bien, muchas gracias. Y ustedes no se vayan, seguimos, ahora viene Víctor Ibacache con una interesante entrevista, pero antes vamos a la pausa musical con The Modes, una gran banda de la ciudad de Calama. Vamos a escuchar buena música nacional. No se cambie. Gracias, capitán. Gracias. Espectacular, bastante criticado además. Tal vez olvidan que todos comemos de allá. No puedo creer el poco espacio que le dan, mostrar lo hermoso que puede ser este lugar. Los colores de la tarde se brillan y el sol pega fuerte en el invierno al compás. Porque tú también fuiste tierra, fuego y el sol. Compartimos sentimientos, ser un hijo del desierto. Fluyen en el oasis casos de misterio, inhóspitos lugares preparando un encuentro en el medio de lo árido. Hay un zorro en el desierto, ni agua ni plantas más, oigo en el viento. Las estrellas brillan sobre el cálido aliento, minerales alrededor nuestro, aquí recursos significa desierto.